Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque vengo cargadísima de noticias, de esas que nos gustan, de esas que hacen que la mandíbula se nos caiga hasta el suelo. Y es que hoy, mis amores, vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes, un tema que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, sí, esos que nos roban el aliento con cada aparición en pantalla, esos que, bueno, ya saben de quién hablo. Así es, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, nos guste o no, sigue dando de qué hablar. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, revelaciones y, por qué no, uno que otro drama, porque hoy vamos a desgranar hasta la última migajita de este culebrón turco que parece no tener fin. Pero antes de empezar con todo el salseo, como siempre, les pido un favor enorme: si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan tanto como yo desenmascarando los secretos de la farándula, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y, por supuesto, dejar su like para que esta comunidad siga creciendo. Así que, sin más preámbulos, empecemos con la bomba de la que todo el mundo está hablando. Bueno, mis detectives de la farándula, como les adelantaba, el tema central de nuestro vídeo de hoy es, nada más y nada menos, que el supuesto bombazo que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y digo supuesto porque, ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción y otras veces, la ficción es mucho más interesante. Pero vamos a lo que nos compete, y es que la noticia que ha estado circulando por internet con una fuerza de huracán es que Kerem Bürsin, aparentemente, habría cambiado absolutamente todo por Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Los rumores apuntan a que, luego de su ruptura, y de que ambos siguieran caminos separados, Kerem estaría dispuesto a dejar atrás muchos de sus proyectos, prioridades y quizás, hasta ciertos compromisos personales para, en teoría, reconquistar el corazón de Hande. Una locura, lo sé. Sé que muchos de ustedes estarán tan impactados como yo al escuchar esto, porque, seamos sinceros, Kerem y Hande fueron una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos en la televisión. Su química en Senkalkapm era innegable, la conexión que transmitían era hipnótica, y cuando confirmaron su relación en la vida real, nuestros corazones explotaron de alegría. Pero, como suele pasar, las cosas no salieron como en el guión y su romance llegó a su fin, dejándonos a muchos con el corazón roto. Ahora, la posibilidad de una reconciliación, impulsada por esta supuesta renuncia de Kerem a gran parte de su vida, es algo que ha generado un revuelo impresionante. Y es que la idea de que un hombre, y más aún, una estrella de su calibre, esté dispuesto a dar un giro tan radical en su vida por amor, es algo que resuena profundamente con muchos de nosotros. Pero a ver, calma, que no nos adelantemos. Vamos a analizar todo esto con lupa, porque aquí hay mucho que desmenuzar. En primer lugar, hay que dejar claro que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Todo esto se basa en rumores, filtraciones y especulaciones de fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto, debemos tomar con pinzas. Sin embargo, la insistencia y la cantidad de información que se ha filtrado hacen que esta historia sea, por lo menos, intrigante. La maquinaria del chisme turco está a toda marcha, con diferentes medios y periodistas especializados en la farándula local, compitiendo por tener la primicia. Se dice que las primeras señales de este posible cambio en Kerem surgieron hace algunas semanas, cuando el actor comenzó a mostrarse más reservado en sus redes sociales, compartiendo menos detalles de su vida profesional y personal. Esto, que en principio podría parecer una simple coincidencia, comenzó a despertar las sospechas de los más observadores. Luego las filtraciones empezaron a llegar, como un goteo constante, alimentando la especulación y la histeria colectiva. Se dice que Kerem, quien ha estado enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Estados Unidos e incluso una incursión en la producción, estaría reconsiderando sus prioridades. Supuestamente la distancia, el trabajo y la vida agitada que lleva no le han permitido acercarse nuevamente a Hande. Entonces, la idea de dejar de lado algunos de estos compromisos para concentrarse en su vida personal, y más específicamente en recuperar su relación con Hande, se estaría volviendo una opción cada vez más atractiva para él. Este cambio de perspectiva, según las fuentes anónimas, se habría producido tras una profunda reflexión por parte de Kerem, que se habría dado cuenta de que el éxito profesional no lo es todo y que el amor, en su caso, era algo que no podía dejar escapar. Ahora bien, ¿qué tipo de todo estaría dispuesto a cambiar Kerem? Aquí es donde la cosa se pone más jugosa.
Los rumores más fuertes apuntan a que el actor estaría dispuesto a reducir significativamente su agenda laboral internacional, lo cual implicaría rechazar ofertas en el extranjero e incluso posponer algunos proyectos que ya estaban en marcha. Esto, sin duda, sería un movimiento muy arriesgado para su carrera, considerando el impulso que ha tomado en los últimos años. Kerem, después de su éxito en Senkalkap y su posterior ruptura con Hande, se había convertido en uno de los actores turcos más solicitados a nivel internacional, con propuestas de diferentes productoras y plataformas de streaming. Su imagen como galán de telenovela había trascendido fronteras, convirtiéndolo en un auténtico fenómeno global. Por eso, la posibilidad de que ahora esté dispuesto a renunciar a parte de ese éxito por amor, es algo que deja a muchos con la boca abierta. Además, se habla de que Kerem estaría dispuesto a mudarse, al menos temporalmente, a Turquía para estar más cerca de Hande, algo que, como sabemos, sería un cambio radical en su estilo de vida. Desde que se separó de Hande, Kerem ha estado llevando una vida nómada, viajando constantemente entre Estados Unidos, Europa y Turquía, adaptándose a las exigencias de su trabajo. Dejar de lado esa rutina para instalarse nuevamente en su país natal, es un gesto que, sin duda, no pasaría desapercibido. Incluso algunos rumores más atrevidos apuntan a que Kerem estaría dispuesto a vender algunas de sus propiedades en el extranjero para financiar su mudanza y su nuevo estilo de vida en Turquía. Pero ¿por qué este repentino cambio de actitud por parte de Kerem? ¿Qué es lo que ha despertado este deseo de dejarlo todo por Hande? Aquí es donde entran en juego las especulaciones sobre los motivos emocionales. Algunos dicen que Kerem nunca superó realmente la ruptura, que a pesar de las apariencias, siempre ha guardado un lugar especial en su corazón para Hande. Esta teoría se basa en ciertos gestos y declaraciones ambiguas que el actor ha hecho en el pasado, donde se podía vislumbrar una cierta nostalgia y añoranza por la relación que había tenido con Hande. Incluso algunos fans más acérrimos aseguran que han detectado en su mirada una tristeza que no puede ser disimulada, y que solo podría explicarse por la falta de Hande en su vida. Otros apuntan a que el tiempo ha hecho que ambos reflexionen sobre su relación, que se den cuenta de lo que perdieron y que ahora estén dispuestos a luchar por una segunda oportunidad. Según esta versión, la separación habría servido para que ambos maduraran y valoraran lo que realmente sentían el uno por el otro. La distancia y el tiempo habrían hecho que la pasión inicial se transformara en un amor más profundo y maduro, capaz de superar los obstáculos y las diferencias que los llevaron a separarse en el pasado. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que hayan existido conversaciones entre ellos, encuentros secretos que no han salido a la luz y que hayan reavivado la llama. Es bien sabido que las estrellas de Hollywood y la farándula turca suelen ser muy hábiles en mantener sus relaciones en secreto, sobre todo cuando se trata de reconciliaciones. Podría ser que Kerem y Hande hayan estado reuniéndose en secreto en diferentes lugares del mundo, lejos de los flashes y los paparazzis, y que estas conversaciones hayan sido el detonante de esta supuesta decisión de Kerem. También se ha hablado mucho de la influencia que los amigos y familiares de ambos han podido tener en esta situación. Al parecer, personas cercanas a la pareja siempre han deseado su reconciliación, y quizás hayan jugado un papel importante en este acercamiento. De hecho, algunos medios turcos afirman que varios amigos en común han estado haciendo de cupidos, organizando encuentros casuales y creando las circunstancias perfectas para que Kerem y Hande vuelvan a conectar. Estas supuestas tácticas de manipulación, que serían propias de una telenovela, también han sido objeto de debate entre los fans, algunos de los cuales aplauden la iniciativa, mientras que otros la critican por ser una intromisión en la vida privada de los actores. Pero seamos honestos, todo esto sigue siendo especulación, por muy convincente que suene. No podemos dar nada por sentado, hasta que alguno de los dos confirme públicamente la situación. Y esa confirmación, al igual que en una buena serie de televisión, es la que nos tiene a todos al borde del asiento. Ahora vamos a hablar de la otra parte de esta historia. Hande Erçel, como está tomando ella todo este revuelo, está dispuesta a aceptar este supuesto sacrificio por parte de Kerem. Pues aquí es donde la cosa se complica un poco más. Mientras que los rumores sobre Kerem son bastante consistentes y detallados, la información sobre la reacción de Hande es mucho más escasa y ambigua. Esto se debe en parte a que Hande siempre ha sido más reservada que Kerem con su vida privada, y prefiere mantener un perfil bajo cuando se trata de temas personales. Algunos medios turcos afirman que Hande se ha mostrado sorprendida y conmovida por este supuesto gesto de Kerem, pero que también se mantiene cautelosa y reservada.
Al parecer, la actriz no quiere alimentar falsas esperanzas y prefiere mantener la situación en privado hasta que se aclare realmente lo que está pasando. Esta actitud, que podría interpretarse como frialdad por algunos, también podría ser una muestra de prudencia por parte de Ande, que no quiere precipitarse en una decisión que podría tener consecuencias importantes en su vida. Otros dicen que Ande está abierta a una reconciliación, pero que tiene ciertas condiciones y que no está dispuesta a volver a la relación sin que se resuelvan ciertos problemas del pasado. Según esta versión, la actriz habría aprendido de los errores del pasado y no estaría dispuesta a repetir los mismos patrones. Al parecer, Ande estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem, siempre y cuando él demuestre un verdadero compromiso y esté dispuesto a trabajar en las dificultades que los llevaron a separarse en un primer momento. Y también existe la posibilidad de que Ande no esté interesada en una segunda oportunidad con Kerem, que haya pasado página y que esté enfocada en su propia vida y carrera. Esta es una de las teorías que más preocupa a los fans de la pareja, que no quieren ver cómo el supuesto gesto de Kerem cae en saco roto. Algunos medios han especulado con que Ande estaría saliendo con otra persona, aunque no hay ninguna confirmación oficial al respecto. La realidad es que en el caso de Ande las especulaciones son mucho más variadas y contradictorias, lo que hace que sea difícil saber realmente qué piensa o siente en este momento. Y es que la vida de Ande también ha dado un giro importante desde su ruptura con Kerem. La actriz se ha centrado en su carrera profesional, protagonizando diferentes proyectos televisivos y cinematográficos, y también se ha mostrado muy activa en causas sociales y humanitarias. Por lo que su vida es tan compleja como la de Kerem y por ello es tan difícil predecir su reacción ante esta noticia. Pero más allá de las especulaciones, lo que sí podemos observar es que tanto Kerem como Ande se han convertido en figuras mediáticas de gran impacto, y cualquier movimiento o gesto que hagan es analizado con lupa por sus fans y por los medios. Su relación, o la falta de ella, siempre ha generado un gran interés, y ahora, con este supuesto bombazo, la atención mediática se ha multiplicado exponencialmente. Esto sin duda supone una presión extra para ambos, que tienen que lidiar con la expectativa de millones de personas en todo el mundo. Cada publicación en sus redes sociales es escudriñada al milímetro, cada movimiento es interpretado como una señal, y cada declaración pública es analizada con lupa. La presión que están sufriendo ambos actores es tan alta como la de los personajes de sus telenovelas, donde las intrigas y los secretos están a la orden del día. Y es que no podemos negar que la historia de Kerem y Ande nos toca una fibra sensible a muchos de nosotros. Nos identificamos con su amor, con su dolor, con sus idas y venidas, y por eso, seguimos tan de cerca cada detalle de su vida. Su historia se ha convertido en un reflejo de muchas relaciones de la vida real, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Y por eso nos cuesta tanto soltar esta historia, queremos saber cómo termina, queremos ver si hay un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón. La química que transmitían en la pantalla y la espontaneidad con la que se mostraban en la vida real hicieron que muchos nos enamoráramos de su historia de amor, llegando a idealizar una relación que al final no pudo ser. Y ahora la posibilidad de que vuelvan a estar juntos nos llena de esperanza y también de incertidumbre. Es como si nosotros mismos fuéramos protagonistas de esta telenovela, esperando impacientemente el siguiente capítulo. Pero volviendo al tema central del vídeo, la pregunta que todos nos hacemos ¿es realmente cierto que Kerem Bürsin está dispuesto a cambiarlo todo por Hande Erçel? Pues como les decía al principio, no hay confirmación oficial, pero la cantidad de rumores y especulaciones que circulan en Internet hacen que esta posibilidad sea, por lo menos, muy interesante. Lo que sí es cierto es que si Kerem realmente ha tomado la decisión de priorizar su vida personal sobre su carrera, este sería un movimiento muy valiente y arriesgado, que sin duda marcaría un antes y un después en su trayectoria profesional. Y también es cierto que la respuesta de Hande, sea cual sea, será determinante para el futuro de esta historia. Si decide darle una segunda oportunidad a Kerem, estaríamos ante una de las reconciliaciones más esperadas de los últimos tiempos. La historia de amor de Kerem y Hande entraría en los anales de la farándula como un ejemplo de segundas oportunidades y de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, si decide rechazarlo, estaríamos ante una prueba más de que no todos los finales de cuento tienen un final feliz. Y es que al igual que en la vida real, no todos los romances tienen un desenlace de película. A veces el amor no es suficiente y las diferencias y los problemas son demasiado difíciles de superar.
En este caso, la historia de Kerem y Ande podría servir como una reflexión sobre las expectativas que muchas veces depositamos en las relaciones y sobre la necesidad de aceptar que, a veces, las cosas no salen como esperamos. En definitiva, esta historia nos deja un gran interrogante: ¿será capaz el amor de superar los obstáculos que lo separan? Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y un poquito de drama. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están expectantes por saber cómo terminará esta historia. Y la verdad es que en este momento solo podemos esperar y ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que esta historia, nos guste o no, ha generado un debate muy interesante sobre el amor, las segundas oportunidades y las prioridades en la vida. Ha puesto sobre la mesa la cuestión de si estamos dispuestos a sacrificar algo por la persona que amamos, de si el amor verdadero puede superar las barreras del tiempo y la distancia, y de si los finales felices existen realmente. Hemos analizado a fondo cada rumor, cada especulación, intentando descifrar la verdad que se esconde detrás de esta bomba mediática. Hemos visto cómo el supuesto gesto de Kerem ha impactado en las redes, generando una ola de comentarios y opiniones de todo tipo. Hemos hablado de la posible reacción de Ande, que se mantiene reservada y misteriosa ante esta situación. Y sobre todo, hemos recordado la historia de amor de esta pareja, que nos hizo soñar y sufrir al mismo tiempo. Y es que este tipo de noticias son las que hacen que la farándula sea tan apasionante, porque nos permite asomarnos a la vida de los famosos y descubrir sus secretos más íntimos. Y como en este caso, también nos permite reflexionar sobre temas universales como el amor, el desamor, la pasión, el sacrificio y la superación personal. Así que, mis amores, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem está dispuesto a cambiarlo todo por Ande? ¿Creen que Ande debería darle una segunda oportunidad? ¿Qué les parece esta historia en general? No se guarden sus pensamientos, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas tan apasionantes. Y como siempre, les agradezco de corazón por acompañarme en esta nueva aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo este contenido lo hago con muchísimo cariño para ustedes, mis queridos seguidores. Y antes de despedirme, por favor, no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes de la farándula. Así que, sin más que decir, me despido con un fuerte abrazo y muchísimos besos. Nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan. Y recuerden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima, mis amores. Y por favor, manténganse sintonizados, porque esta historia está lejos de terminar y en cualquier momento podríamos tener nuevas actualizaciones que nos dejen con la boca abierta. Así que no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Besos.